Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Soy Alfonso Lázaro, responsable de la formación técnica de esquí alpino en el Centro de Formación de Técnicos Deportivos Tandem. En este capítulo vamos a presentar los giros en cuña. Su objetivo fundamental es el cambio de dirección y su uso no queda ni mucho menos restringido a las clases de iniciación, sino que su aplicación puede ir mucho más allá. Principalmente se usan dos tipos de giro en cuña en la enseñanza del esquí alpino, cada uno de ellos con unas características y una finalidad concretas que determinan cómo deben ejecutarse. En primer lugar, tenemos los giros en cuña forma 1, en los que el objetivo principal es el control de la velocidad en la curva cuando sea necesario o deseable. Es una cuña más enfocada a un esquí recreativo. Es un cambio de dirección en cuña que se realiza principalmente mediante la movilización del tren superior. Se produce un aumento de la carga en el esquí exterior mediante el desplazamiento del centro de masas al exterior de la curva, variando la posición del tren superior. De este modo se logra el alineamiento óptimo del centro de masas con la fuerza externa resultante para conseguir una mayor presión en el esquí exterior. Es importante resaltar el aumento de la distancia entre el centro de masas y la base de sustentación en la transición entre curvas, fase en la que se produce un intercambio de presiones de un esquí a otro. En este caso, como nos muestra la secuencia de imágenes, predomina la angulación frente a la inclinación, de manera que logramos una moderada toma de cantos. Ante todo se busca el control de la velocidad y por tanto una cuña de mayor tamaño. Partiendo de la posición de descenso directo en la línea de pendiente, veamos en el análisis de los movimientos que se realizan en cada uno de los planos de referencia: plano sagital, plano frontal y plano horizontal. En primer lugar, se realiza la apertura de cuña. A continuación, se desplaza, como ya hemos comentado anteriormente, el centro de masas al exterior y se alinea de esta forma su posición con la dirección de la fuerza externa resultante, con el fin de conseguir una mayor presión en el esquí exterior. Si observamos nuevamente con atención, vemos cómo se produce un aumento de la distancia entre el centro de masas y la base de sustentación en la apertura de la cuña mediante una extensión, y cómo, mediante la angulación y una ligera flexión de la pierna externa, se regula el apoyo en el esquí exterior. Los giros en cuña forma 2 tienen como objetivo principal generar velocidad en la curva siempre que sea posible, más enfocada a un esquí deportivo. Es un cambio de dirección en cuña que se realiza mediante la movilización del tren inferior. Se produce un aumento de la carga en el esquí exterior mediante el desplazamiento del centro de masas al interior de la curva, variando la posición del tren inferior, mediante la extensión de esa pierna externa. De este modo logramos un alineamiento óptimo del centro de masas con la fuerza externa resultante para conseguir una mayor presión en el esquí exterior. En este caso, disminuye la distancia entre el centro de masas y la base de sustentación en la transición entre curvas, al transferir la presión al próximo esquí exterior. Ahora predomina la inclinación frente a la angulación, según la secuencia de imágenes, de manera que logramos una mayor toma de cantos. Para conseguir una mayor inclinación se necesita sin duda una mayor velocidad y por tanto una cuña más pequeña. Pasando al análisis, en primer lugar se realiza la apertura de cuña. A continuación se desplaza, como ya hemos comentado anteriormente, el centro de masas al interior y se alinea de esta forma su posición con la dirección de la fuerza externa resultante, con el fin de conseguir una mayor presión en el esquí exterior. Vemos
cómo disminuye la distancia entre el centro de masas y la base de sustentación en la apertura de la cuña, cómo se consigue la inclinación mediante la extensión de la pierna exterior y la flexión de la pierna interior, pierna larga, pierna corta, para así regular el apoyo en el exterior. Al comparar ambos giros en cuña, observamos que en la forma 1 la posición es más alta y predomina la angulación, y en cambio en la forma 2 la posición es más baja y predomina la inclinación. En la secuencia de imágenes hemos hecho coincidir los gestos en cada una de las fases de la curva con el fin de poder comparar las diferencias, pero queremos remarcar que estos no coinciden en el tiempo, ya que, como sabemos, la velocidad de ejecución debe ser mayor en la cuña forma 2 para que nos permita una mayor amplitud en la inclinación. En definitiva, disponemos de dos tipos de cuña para poder aplicar en diferentes situaciones y con una finalidad concreta. Nuevamente, daros las gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto.